Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para empezar? ¿Qué tal, Georgette? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas noches. Berta, ¿cómo están? Que Dios les bendiga grandemente. Linda, Rocío, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pati, Briseño, mi hermanita, ¿cómo están todos? ¿Bien? Gracias a Dios, qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto saludarlos a todos. ¿Cómo estás, Araceli? Muy buenas noches. Marinita, Vicky, muy buenas noches a todos. Qué bueno, Georgette, que todos están bien. Rocío, Pati Castañeda, mi hermanita, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a todos los que se vayan conectando. Oria, dice aquí 857. Muy buenas noches, Vero. ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto, gracias a Dios por tu vida. Me da mucho gusto que estás ya muy integrada en las clases, al grupo de oración. Me da mucho gusto. Gracias a Dios, gracias a Dios. Es una gran bendición pertenecer a las clases donde se dan la palabra de Dios, en este caso palabra de vida. Gracias a Dios. Alice, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bertita? Los extrañamos mucho, esperamos en Dios que ya nos podamos reunir pronto para volver a disfrutar juntos en vivo, ¿sí? La palabra de Dios como nos reuníamos antes, ¿verdad? Primero Dios va a ser muy pronto. ¿Qué tal, Marieta? ¿Cómo estás? Marieta Olivo, muy buenas noches. Los saludo con mucho cariño. Ali, siempre un abrazo para todos. Gracias, linda, gracias. Gracias, Marieta Olivo. Hola, pastora, ¿qué tal? Qué gusto, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar lo que Dios tiene para nosotros esta noche. ¿Les parece bien? Ay, linda, pero ya estamos aquí, listos, gracias a Dios. También me costó un poco de trabajo, pero bueno, vamos aprendiendo, ¿sí? Tú eres una buenaza en todo lo de las redes sociales y Dios te usa maravillosamente, linda. Gracias a Dios por tu vida. Lore, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto, gracias a Dios. Bueno, oremos entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, ante tu presencia. Primeramente, Señor, a bendecirte y a darte las gracias por este día que nos has concedido de vida, Señor, aprendiendo más y más de tu palabra, gozándonos en ti, Señor, sabiendo plenamente convencidos que todo lo que nos enseñas, toda tu palabra es viva, es eficaz, Señor, para todas las cosas que nosotros necesitamos. Bendito Padre, nos vas guiando por medio de ella, por tu Espíritu Santo, que nos lleva siempre a toda verdad. Te damos gracias por la vida que nos has concedido, Señor. Te damos gracias porque somos hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, el Dios vivo y verdadero, el gran yo soy, el Dios fuerte y temible, lleno de gracia, de amor, de misericordia. Gracias te damos, Padre, por el alto honor de ser llamados hijos de Dios, por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos. Gracias por estar entre nosotros, Señor. Gracias por estar en nosotros. Y a ti siempre sea toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias a Dios. Muy bien. Hola, Apo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Mini, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista también para aprender más de la palabra de Dios? Gracias a Dios. ¿Qué tal, Siona? ¿Cómo estás? Qué gusto. Gloria a Dios por tu vida. Muy bien. Vamos, por favor, estamos aprendiendo y estudiando el libro de Judas. Ya vimos que no es Judas Iscariote, el que traicionó al Señor Jesús, sino es Judas, el que fue hermano de Jacob, medio hermano del Señor Jesús, hijo de María y de José.
¿sí? Entonces, vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo 10, pero para entrar en contexto y en tema, es muy bueno leer unos versículos antes, ¿les parece? Gracias a Dios. Tere Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida también. Libro de Judas, capítulo 1, y solo es un capítulo, tiene 25 versículos maravillosos. Y vamos a Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Eso nos involucra a todos nosotros. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué saludo tan hermoso. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados. Versículo 3. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? Hemos comentado que aquí, como esta es una epístola, es una carta dada a la iglesia, nosotros formamos parte. Hola Susi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Familia Rodríguez, muy buenas noches a todos. Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Como ustedes saben, Chema, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto que estás aquí. Como ustedes saben, esta carta o esta epístola del apóstol Judas, mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Sí? Rosa Elena, muy buenas noches, bienvenida también. Bueno, entonces esta carta está dirigida a la iglesia de Cristo Jesús, de la cual formamos parte todos nosotros, ¿sí? Entonces esta carta también es para nosotros. Por eso dice aquí, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya sabemos que la fe nos fue dada por Dios a cada uno de nosotros, ¿sí? Es una porción de la fe de Dios, nos fue dada a cada uno de nosotros en medida. Tú tienes una porción de la fe de Dios, ¿sí? Porque Dios no te iba a dar una fe de algo diferente o de alguien diferente, te dio una porción de fe de Él, ¿sí? Versículo 4 dice, porque algunos hombres, ¿sí? Aquí el apóstol Judas explica por qué cada uno de nosotros debemos y nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que una vez nos fue dada, ¿sí? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, está hablando de hombres pecadores, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿sí? Porque como ustedes saben, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y con ese argumento de que estamos bajo la gracia, ya somos libres, decían estos hombres, somos libres para hacer lo que querramos porque ya estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Ellos enseñan eso, ¿sí? Pero aunque sí estamos bajo la gracia, ¿sí? Y por la gracia de Dios podemos obedecer lo que dice la ley, por la gracia de Dios. Por ejemplo, la gracia de Dios dice, no matarás. La ley de Dios dice, no matarás. Y como estamos en la gracia, ¿vamos a matar? No, ¿sí? La ley dice, no dirás falso testimonio. Y porque estamos en la gracia,
¿Vamos a decir falso testimonio? No, ¿sí? Pero por la gracia podemos obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, quien nos lleva a toda verdad, nos convence de pecado, de juicio y de justicia, ¿sí? El Señor Jesucristo cumplió toda la ley para que nosotros estemos bajo la gracia, pero no significa que la ley no la vamos a obedecer, porque ni vamos a matar, ni vamos a mentir, ni vamos a robar, y eso está bajo la ley. La ley se dio para que el pecado fuera conocido. Nosotros debemos conocer la ley para que sepamos lo que es pecado. Robar es pecado. Si no conociéramos la ley, no sabríamos que robar es pecado. Pero Dios nos dio, como nos ha enseñado el pastor Joaquín, una conciencia y sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Pero bueno, regresando al punto número 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Ya sabemos que impío significa hombres pecadores. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Saludo a tus papis con mucho cariño y respeto. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Con sus hechos, ¿sí? Con sus hechos niegan al Dios único, vivo y verdadero. Y dice en el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles, ¿sí? Que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Está hablando de los ángeles caídos, los ángeles que cayeron del cielo, siguiendo a Satanás, ¿sí? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Punto y coma. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿sí?, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿cuáles soñadores? Los que están mencionados en el versículo 4. Son esos hombres que han entrado, que entran encubiertamente, que convierten en libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Está hablando de ellos. Versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, también refiriéndose a los sodomitas, ¿sí? Versículo 9, pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, ¿sí? Aquí el mismo Miguel reconocía el rango de Luzbel, ¿sí? Luzbel fue un querubín protector de alto rango, ¿sí? El rango más alto después de Dios, y él era el encargado ahí de cuidar la presencia de Dios
Y entonces él traicionó a Dios, por eso fue lanzado del tercer cielo y cayó aquí a la tierra. Él es el ángel caído, ¿sí? Y entonces Miguel, que es un arcángel, no se atrevió a reprender a Luzbel, porque Luzbel, que es luz bella, era en aquel entonces, hace muchos años, ¿sí? Cuando estaba en el cielo, era un querubín protector, entonces él no se atrevió a reprenderlo, por eso le dijo: el Señor te reprenda. Vamos a leerlo nuevamente, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10, pero estos, hablando de los sodomitas, hablando también de estos hombres que entran, ¿sí? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que es el tema que estamos viendo con este libro de Judas. Hablando de estos, por eso dice en el versículo 10, pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, ¿sí? Hay cosas que se conocen por medio de la naturaleza, ¿sí? Sí, dice aquí, se corrompen como animales irracionales, ¿sí? Se corrompen como animales irracionales, ¿sí? Vamos a continuar a partir de aquí. Si vamos a Filipenses 3:18, tenemos una cita bíblica que nos va a dar más luz en medio de la palabra de Dios, más luz. Filipenses 3:18 y 19, dice así, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo a los filipenses, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿sí? Solo piensan en lo terrenal y se quieren apacentar a sí mismo. Y dice aquí en el versículo 20, hablando de nosotros, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no debemos de pensar en las cosas terrenales. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestro cuerpo corrupto sí va a ser transformado con un cuerpo glorificado en la resurrección. Esto está diciendo aquí: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Regresamos al libro de Judas, versículo 11. Dice así, hablando de estos hombres pecaminosos, impíos, ¿sí? Dice así, versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Se acuerdan quién fue Caín? Caín fue el hermano de Abel, ¿sí? Caín fue el hermano de Abel. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción, perecieron en la rebeldía, ¿así? De Coré. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Estamos en el versículo 11. Hay de ellos, nuevamente,
porque han seguido el camino de Caín. Acuérdense bien de quién estamos hablando, ¿sí? De estos burladores, de estos hombres que entran encubiertamente, ¿sí? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros, podría negar a nuestro Señor Jesucristo con nuestros hechos. Podemos predicar y podemos decir la palabra de Dios, pero a lo mejor vivimos algo diferente. Y eso es negar a Dios con nuestros hechos, ¿sí? Bueno, vamos a ver. ¿Quién fue Caín? Caín fue hermano de Abel. Caín, en lugar de cuidar a su hermano, lo mató por envidia. Mató a su hermano por envidia. Dios vio con más agrado la ofrenda que le ofreció Abel. Abel ofreció una ofrenda a Dios de lo más preciado que tenía. Pero Caín ofreció una ofrenda a Dios por religiosidad. Pero Dios, que conoce los corazones de todos, ¿sí?, vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no así la ofrenda de Caín. Entonces Caín entró en celos y mató a su hermano Abel, ¿sí? Él era el mayor y en vez de haber cuidado a su hermano, lo mató por celos, por envidia. Entonces, regresando al versículo 11, dice, ay de a ellos porque han seguido el camino de Caín. Es decir, en lugar de cuidar al rebaño de Dios, ¿sí?, lo destruyen por envidia. ¿Sí? Lo destruyen por envidia. Eso significa aquí. Dice también que se lanzaron por lucro que significa que por ganancias deshonestas y por dinero, ¿sí? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Bien, Balaam se le ofreció dinero para maldecir a Israel, conduciendo a Israel al pecado. ¿Sí? Se le ofreció dinero y condujo a Israel a pecar. ¿Sí? Ese es el lucro en el error de Balaam. Muy bien, y dice aquí, bueno, no estuvo bien, digo que muy bien, sigamos. Y perecieron en la contradicción de Coré, es decir, murieron en la rebeldía, rebeldía de Coré. Coré empezó a hablar mal de Aarón, ¿sí?, y de Moisés cuando andaban en el desierto. Y entonces empezaron ellos a hablar en contra de estos dos siervos que Dios había puesto para dirigir y guiar al pueblo de Israel a través del desierto, ¿sí? Empezaron a juzgarlos, a criticarlos, a murmurar de ellos, y en realidad contra quien estaban murmurando era contra Dios, ¿sí? Estaban cuestionando las decisiones de Dios, porque Dios puso a Moisés, pero también le puso a Aarón para que le ayudara, y empezaron a murmurar y todo esto para ir en contra de Moisés. Y Dios escuchó todo, porque Dios todo lo escucha, porque Dios está vivo y Dios sabe lo que hay en el corazón de cada quien, ¿sí? Entonces, Coré, después de dirigir una rebelión contra Moisés y Aarón, Coré y sus seguidores fueron tragados por la tierra. Dios los castigó y la tierra se abrió y se los tragó. Eso está en el libro de Números. ¿Quieren ver una cita? Vamos al libro de Números. Números capítulo 16. No lo vamos a leer todo, ¿sí?, pero vamos a leer unas cuantas citas. Capítulo 16, versículo 19.
Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Fíjate, Dios habló con Moisés y Aarón y les dijo: sepárense, ahorita los consumo. Tú dime, ¿hay que tener temor de Dios? Sí, mis hermanos, hay que tener temor de Dios. Cuando conocemos a Dios, al Dios vivo y verdadero, viene en nosotros ese temor santo de saber que Dios nos revela que Dios lo que dice lo va a cumplir. Él es fuerte y temible. Él es el único Dios que cuando habla los montes tiemblan. ¿Sí? Él es el Dios de amor, de gracia, de misericordia. El Dios vivo y verdadero que te ama y me ama, pero es fuerte y es temible. Él no va a dejar de ser quien es por ti o por mí. Él sigue siendo fuerte y temible. Entonces, cuando lo conocemos, viene ese temor santo de que lo que Dios dice lo va a cumplir. Y es el Dios de amor. ¿Sí? Es el Dios de amor. Hay un versículo que dice, ¿creéis en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque Él es fuerte y temible. ¿Sí? Bueno, entonces aquí dice, versículo 19, estamos en Números. Saludo a Reina Méndez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto verte, hermanita, por aquí. Dice aquí, versículo 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Quiénes? Aarón y Moisés. Y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Sí, intercediendo. Aarón y Moisés intercediendo por la congregación. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me visitó. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra
que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Esto habla de la contradicción, ahora sí lo podemos entender, de Coré, la rebelión de Coré. Dios conoce nuestros pensamientos, nos conoce muy bien a todos nosotros, ¿sí? Entonces debemos de tener temor de Dios. Sí, mis hermanos, tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios es igual a tener miedo, pues son sinónimos. Temor y miedo son sinónimos. Pero cuando tú andas delante de Dios bien, ¿sí? Y mira, si algo pasó, ir a la misericordia de Dios, decirle: Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, perdóname. Pequé delante del cielo y delante de ti, perdóname, Señor, lo siento, perdóname, me arrepiento. Entonces, tu relación con el Dios fuerte y temible, con el Dios que cuando habla los montes tiemblan, cuando Él habla caen truenos del cielo, el Dios fuerte y temible, el Dios de amor, de gracia y misericordia, te va a perdonar, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Él sabe que somos carne y sangre, sí, que estamos batallando cada uno con su propia carne, sí, y Dios nos está transformando, nos está renovando por medio de su palabra, sí. Pero cuando nos rebelamos contra Dios, cuando nos rebelamos y blasfemamos y hablamos mal del Dios vivo y verdadero, entonces Dios no te quiere perder y te puede disciplinar, ¿sí? Porque Él es un buen Padre, amén, y no quiere perder a ninguno de sus hijos. Entonces, regresando a Judas, versículo 11, dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora ya lo entendimos, ¿sí? Versículo 12. Estos, nuevamente está hablando de estos que entran encubiertamente, ¿sí? Para desviar, para dividir el cuerpo de Cristo, ¿sí? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, ¿sí? Y luego dice: coma, nubes sin agua. Si cuando ves llegar una nube y dices: ¡ay, viene el agua! Ya viene el verano, ya empezó el verano, ya vienen las lluvias. ¡Qué bueno! Porque los campos requieren de la lluvia para que crezcan las verduras y las frutas. Y necesitamos la lluvia. La lluvia es una bendición, ¿sí? Entonces dice: que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua. Están vacíos, no traen nada. Estos falsos maestros, estos que se meten encubiertamente, ¿sí? Llevados de acá para allá por los vientos. Se cambian de congregación a cada rato, ¿no? Ahora ya están aquí, ahora ya están allá, ahora vienen para acá, ahora van para allá, ¿sí? A ver, ¿sí? Son árboles otoñales, es decir, mucha hoja, pero ningún fruto bueno ni malo, ni un fruto, ¿sí? Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, 2 veces muertos y desarraigados, ¿sí? Los falsos maestros son nubes sin agua,
dan un mensaje y no se queda nada en el corazón de nadie. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Son árboles otoñales sin fruto. Prometen alivio espiritual, ¿sí? Pero no lo pueden cumplir porque están vacíos. Veamos Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Andan por lucro, endulzando el oído, ¿sí? Buscando su propio reinito, haciéndose su propio reinito, siguiendo las corrientes de este mundo. Piensan en las cosas terrenales y no en las cosas que son de Dios. Endulzan el oído de los oyentes, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí. Mateo 15, 13. Dice así: pero respondiendo, él dijo, dice el Señor Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esos árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, habla de esto. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Versículo 14. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? Si tú vas guiando a un ciego, o si tú eres guía ciego, se van a caer en un hoyo. Nos podemos caer en un hoyo y llevar a los demás a un hoyo. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Sí? Y bueno, aquí el Señor explica una parábola que está mencionando. En el versículo 10 dice, llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si esos fariseos estaban vacíos, si no tenían nada de Dios, eran esas nubes sin agua, eran esos árboles otoñales con puras hojas, pero no tenían nada, hablando de esto mismo, ¿sí? Y aquí en el versículo 16 explica la parábola el Señor Jesús. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Amén. Gloria a Cristo Jesús por lo que estamos aprendiendo. Regresando al libro de Judas, versículo 13. Judas, versículo 13. Acordémonos que Judas es el libro inmediato anterior al libro de Apocalipsis, si es que todavía no lo encuentras. Y dice, refiriéndose nuevamente a estos falsos maestros, a estos que entran encubiertamente, ¿sí? Dice, son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Sí? Fieras ondas del mar. Fíjate, los impíos, mira lo que dice,
Isaías 57, refiriéndose a lo mismo. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 20. Isaías 57, 20. ¿Sí? 57, 20 y 21. Dice así, hablando precisamente de esas fieras ondas del mar. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No están en paz, no están quietos. Son fieras ondas del mar, ¿sí? No se pueden estar quietos, andan de un lado, andan para otro, y así, ¿no? Que espuman su propia vergüenza, dice aquí. Filipenses 3:18, vamos a otra escritura, Filipenses 3:18, que tiene que ver con este tema. Filipenses 3:18, ¿sí? Dice así, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Sí? Lisonjean con la boca, naturalmente, aludando, por decirles, les hace la barba a todos aquellos que quieren recibir un favor de ellos, ¿sí? Por lucro, ¿sí? Dice, aquí mismo lo dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en las cosas terrenales, no en las cosas del cielo, las cosas que son de Dios. Andan en sus propios caminos y en sus propios pensamientos, ¿sí? Vamos a otra cita, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. ¿Por qué estamos estudiando esto? Por causa de la clase, ¿sí? Solo por causa de la clase, porque Dios quiere enseñarnos este tema. Alabado sea el Señor, ¿sí? Segunda de Pedro 2:17. Dice así, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Sí? Seducen a los que verdaderamente ya habían escapado del mundo y estaban en la fe. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado de todo eso, ¿sí? Para no ser endulzados nuestros pensamientos escuchando lo que queremos oír, cuando lo que tenemos que oír es lo que dice la palabra de Dios. Claro que esto nadie lo quiere decir, no estoy diciendo que nadie, estoy diciendo que pocas veces se enseña, pero sí se enseña, no somos los únicos, ¿sí? Pocas veces se enseña, pero sí se enseña en algunos lados, con otras iglesias, con otros hermanos, ¿sí? Entonces, aquí lo dice, estos son fuentes sin agua, ¿sí? Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad por medio de la gracia, ¿verdad? Y los llevan al libertinaje. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque corrompen el mensaje, ¿sí?
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sí? Del que lo venció. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Versículo 14 del libro de Judas. Judas 14. Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí está hablando de los ángeles, ¿sí? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Sí? Esto se refiere a los santos ángeles de Dios que van a estar cuando el Señor levante juicio contra todos los pecadores. ¿Sí? Contra todos los pecadores. ¿Dónde podemos ver esto? En Mateo 16, 27. Mateo 16, versículo 17. Dice así: Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuevamente vamos a leerlo, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre, que está hablando el Señor Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Aquí mismo en el versículo 25, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Ven? Todos vamos a comparecer y cada uno va a dar cuentas de lo que haya hecho aquí en la tierra. Dice aquí en el 25:31, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo
y sus demonios, son los ángeles caídos. Versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es palabra de Dios. Amén. Entonces, regresando a Judas 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que he hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Sí? Contra él. Y vamos a otra cita bíblica. Tenemos unos cuantos minutos. Primera de Timoteo 1:8. Primera de Timoteo 1:8. Dice así, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Ahorita vamos a ver qué es eso. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Está hablando Pablo aquí, ¿sí? Bien, ¿qué es un parricida? Un parricida es aquel que mata un pariente próximo, especialmente a su padre. Ese es un parricida. Un matricida es una persona que mata a su madre. Sí, es diferente, ¿verdad? Diferente, porque aquí dice, por ejemplo, en el versículo 9, primera de Timoteo 1:9, en la segunda parte dice, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, eso es que mata a cualquier persona, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Cuáles son los sodomitas? Los sodomitas son aquellos que practican actos sexuales contra naturaleza, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Sí, esos son los sodomitas. Actos sexuales contra naturaleza, ¿sí? ¿Qué es un perjuro? Aquel que jura en falso y luego juran por Dios falsamente. ¿Sí? Esos son los que perjuran. Y luego dice aquí, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina es la doctrina que está en la Biblia, ¿sí? No otros libros alternos, ni que van a apoyar a la Biblia. ¿Quién puede apoyar a la Biblia? Solo Dios, ¿sí? El libro más seguro, que no tiene levadura, es la palabra de Dios en las Escrituras, en tu Biblia.
aquí el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, inspiró a los santos varones de Dios para escribir la Biblia. Aquí no hay levadura. Entonces, de aquí está la sana doctrina. Amén. Bien, versículo 16 dice: estos murmuradores, regresando al mismo tema, aquellos que se metieron encubiertamente, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que entran encubiertamente, ¿sí? Son estos murmuradores querellosos. ¿Qué es eso de querelloso? Querellosos son aquellas personas que se quejan de cualquier cosa. Porque hace frío, ¡ay, cuánto frío! Porque hace calor, ¡ay, cuánto calor! Porque está frío, porque está caliente, porque se quejan de todo. De todo. Si la congre está de esta forma, Dios está de aquella, no hay manera de ponerlos contentos, ¿no? Sí, esos son los querellosos. Bien, dice: estos murmuradores querellosos, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Te das cuenta por qué hay algunas personas que adulan, que hablan, que bardean para sacar provecho de otros? ¿Sí? Un querelloso es el que se queja de cualquier cosa. Un murmurador habla entre dientes, pero no quiere que nadie oiga, ¿no? Te digo, pero no te digas a nadie. Manifiesta su queja, su disgusto, porque las cosas no se hicieron como esta persona quiso. ¿Sí? Adular, ¿qué quiere decir adular? Es decir, o hacer algo con una intención que puede agradar al oyente, a quien se lo está diciendo, deleitando su oído. ¿Sí? Deleitando su oído. Dios da un mensaje y entonces llega ese adulador o esa aduladora: sí, pero mira, lo que Dios quiso decir fue que, pues ve poco a poco, ve dejando ese pecado poco a poco. Y Dios dice: no, deja el pecado, déjalo, suéltalo. Esto es lo que dice Dios, ¿no? ¿Sí? Que aquel que roba ya no robe, el que adultera ya no adultere, pero no dice: velo dejando poco a poco. Ese es el que endulza el oído poco a poquito, mira, si no se siente. No. Hay que de las cosas, la palabra de Dios es una espada. Es la verdad. La palabra de Dios es espada. Sí, bueno, así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. A partir de esta cita continuaremos el día de mañana. ¿Les parece bien? ¿Sí? Y Dios, bueno, gloria a su nombre, nos está alertando y abriendo nuestros ojos para que podamos identificar, sí, ya con conocimiento en la guianza del Espíritu Santo, todas estas falsos maestros, todos estos engañadores que se introducen en las congregaciones para dividir, para hacerle daño al rebaño de Dios. Y bueno, pues como dice la palabra de Dios, va a recibir su castigo de parte de Dios. ¿Sí? Es Dios quien va a tomar ahí en oración todos nosotros, para que Dios sea el que haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Que para eso Él es Dios. Alabado sea su nombre. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la palabra que nos das. Gracias porque nos ayudas a madurar, nos ayudas a reconocer las cosas que vienen de ti y las cosas que no vienen de ti, para que no seamos engañados, desviados de tus planes y propósitos eternos. Te damos gracias, Padre, porque tu precioso Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a toda verdad a través de las Escrituras. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra con mansedumbre en nuestro corazón, porque eres tú, Señor, hablando, es el aliento de tu boca llegando a nuestro corazón, Señor.
sembrando tu palabra, bendito Padre, para que crezcamos, maduremos y alcancemos, Señor, esa perfección, Señor, para ser hallados en Cristo cuando nuestro Señor Jesús venga por su iglesia, Señor, en el tiempo señalado por ti. Te damos las gracias, te encomendamos a todos tus rebaños, Señor, en México, en Valle. Te encomendamos, Señor, estos dos hermosos y preciosos rebaños, Señor, que compraste con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Señor, guárdalos, cuídanos porque formamos parte de estos dos rebaños. En tu santo nombre, Padre, llévanos a toda verdad, redargúyenos, Señor, enséñanos y muéstranos, Señor, el camino de la salvación que lleva a la vida eterna, que es Cristo. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios, linda, que la palabra de Dios no está adulterada, y es lo que estamos leyendo. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos enseña, que nos lleva siempre a toda verdad. Gracias a Dios por la palabra de Dios, Georgette. Gracias, Priscila. Gracias, mi hermanita Rocío. Gracias a todos los que están escuchando la palabra de Dios. Sea a Cristo siempre toda la gloria, y que el Señor nos siga ayudando a madurar, a crecer, ¿sí?, para su gloria y su honra. Bendiciones, amados hermanos. En un ratito más viene el pastor Paquín Recamier para darnos una clase más en las Escrituras, ¿sí? Bendiciones para todos, reciban todos un cariñoso abrazo, nuestras bendiciones, los amamos, los extrañamos, queremos verlos y vamos caminando por fe, paso a pasito, esperando que el Señor nos diga ahora y ya nos podamos reunir, ¿sí? Bendiciones para todos, Marcelita hermosa, bendiciones para todos, un abrazo para todos. Sí, mi Mari bonita, Dios te bendiga grandemente a todos mis hermanos. Bendiciones, buenas noches, Pati, buenas noches, mis amados hermanos.